Estás a punto de escuchar Híbrida por la Mechuda, un espacio inclusivo donde vamos a hablar todo lo que la iglesia debería estar discutiendo y replanteándose hoy en día, pero no lo hace. Acá vas a escuchar las voces e historias que generalmente no son escuchadas en espacios cristianos, pero necesitan serlo. Comencemos. Hola, qué lindo tenerlos en este episodio de Híbrida por la Mechuda. Este episodio es muy especial, como cada uno de los episodios que he hecho y ustedes han escuchado, pero este lo es porque el invitado de hoy es uno con el que la Carla Sofía del 2014 jamás se le hubiera ocurrido conversar de una forma tan sincera sobre cristianismo, organización de base e inclusión LGBT en Latinoamérica. ¿Quién es? Bueno, muchos de ustedes ya habrán escuchado de él por su libro God and the Gay Christian, un recurso fundamental para varios cristianas y cristianos LGBT a lo largo del mundo. O tal vez escuchaste de él por su organización The Reformation Project. Bueno, hoy vas a escuchar cómo Matthew Vines se sentó conmigo a platicar y practicar su español, además de contarnos su perspectiva sobre la inclusión LGBT en la Iglesia Global. Así que no esperemos más y comencemos. Bueno, muchísimas gracias, Matthew, que estés acá en este capítulo, en este episodio de mi podcast Híbrida. La verdad es que tuiteé hace como media hora que iba a estar conversando con vos porque es un poco extraño las vueltas que da la vida o sí, las cosas que hace Dios al fin y al cabo, porque yo leí tu libro hace unos 4 años ya y fue de hecho el primer libro que leí sobre este tema de inclusión LGBT, de poder conciliar lo que es mi sexualidad y mi fe. Así que me parece bastante interesante y lindo el hecho que ahora estés acá conversando y que estés dispuesto a conversar en español. Así que eso es algo que te quiero agradecer de primera mano. Así que bienvenido, Matthew. Gracias, muchas gracias, Carla Sofía, por invitarme. En realidad es un honor para mí estar aquí contigo hoy, o con vos hoy, porque ahora vives en Argentina, ¿no? Sí, en Argentina. Igual en Nicaragua también hablamos de vos. Así que está bien. Oh, ¿en serio? Sí. ¿En cuántos países? Argentina, Nicaragua y... De hecho, ¿qué otro? En la mayoría de los países de Centroamérica hablamos de vos. Así que, digamos... Oh, así, en vez de tú eres, vos sos en la mayoría de Centroamérica. Sí, y en Costa Rica que es una combinación de vos y usted. Pero sí, en Uruguay también, obviamente Argentina. La verdad es que ahora hay bastantes países que lo están como asimilando. Wow, ok, bueno, sí. Estoy aprendiendo cada día. Menos México, creo que ellos nunca van a hablar de vos. Sí. Bueno, vos sos una mensajera muy fuerte para esta conversación, especialmente en Latinoamérica, así que gracias por todo tu trabajo en línea y en Latinoamérica también. Muchísimas gracias. De hecho, te conocí porque también fui parte del programa de liderazgo de tu organización de The Reformation Project de TRP y estuve en el 2018, ¿verdad? Es un programa intensivo de 3 meses y 1 semana presencial. Y mucho de lo que aprendí y mucho de lo que nos enseñaron fue algo que me sirvió del último empujón para poder hacer este proyecto, que venía pensándolo desde hace muchos años, mucho tiempo. Ya tenía mucho material preparado, pero cuando estaba justamente en el cohort fue que dije, es ahora o nunca. Y lancé el primer video en Facebook y se viralizó un montón. Y hoy en día, bueno, ahora tengo este podcast, los videos y escribo. Y no sabes la cantidad de personas que me escriben por privado que necesitaban este tipo de contenido. Y justamente hablando de eso te invito porque en realidad muchas de esas personas te conocen, o sea, conocen el libro, lo han leído. Así que es muy... deberías saludarlos porque mucha gente sabe de vos.
Bueno, hola a todas y todos, entonces. Sí, hay muchos líderes acá en Argentina y en Centroamérica que han leído tu libro, y hablando de él, para los que no han escuchado de vos, para los que no saben tu historia, tal vez nos puedes decir en unos cuantos minutos cómo fue que llegaste a escribir tu libro, cómo comenzó todo, cómo comenzó tu proyecto de The Reformation Project. Contanos de vos, Mati. Sí, ok, gracias. Bueno, ¿por dónde empezar? Hoy en día tengo 28 años, casi 29 años, y vivo en Dallas, Texas, pero soy originario de Kansas, en el medio oeste de Estados Unidos. Nací y crecí en una ciudad, se llama Wichita, en un hogar y familia cristiana fuerte. A los 3 años me convertí en cristiano, y desde entonces mi fe en Jesús ha sido la parte más importante de mi vida. Es mi fundamento y aún es hoy. Sí. Al crecer, la iglesia de mi familia era un muy buen lugar para mis papás. Eran ambos líderes laicos en la iglesia. Se habían casado en esa iglesia. Mi hermana mayor y yo nos bautizamos ahí cuando éramos bebés. Y la mayoría de nuestros amigos íntimos, como familia, eran de la iglesia también. Era una iglesia conservadora, evangélica, presbiteriana, de aproximadamente 2,000 personas. Pero antes de yo, ninguna persona ha salido del closet en la iglesia. Y la homosexualidad nunca fue realmente discutida desde el púlpito, pero no tenía que ser para que yo recibiera el mensaje. Claro. No. Porque cada familia en nuestra iglesia era una familia heterosexual. Cada boda a la que asistí cuando era niño era una boda heterosexual. Claro. Y ni siquiera sabía que existían personas gays. Claro. hasta los 12 o 13 años. Pero sabía que no creía que se sentirían bienvenidos en nuestra iglesia. Y no me gustaba eso. Cuando estaba en la escuela secundaria, comencé a encontrarme con compañeros abiertamente gays en la escuela por primera vez. Y entonces empecé a dudar de la enseñanza de mi iglesia sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. En 2008 me gradué de la escuela secundaria en Kansas y fui a Harvard, en Massachusetts, para la universidad. Al final de mi primer año ahí, cambié de opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y me sentí llamado a defenderlo como cristiano, como un asunto de justicia y dignidad humana. Pero no fue hasta el otoño de ese año, 6 meses después, el otoño de mi segundo año de la universidad, que finalmente acepté el hecho de que yo era gay. Claro. Al principio era algo como más abstracto en el sentido de la forma en la que la iglesia está viendo este tema está mal. Te diste cuenta que existían, ¿verdad?, las personas gays, las lesbianas, pero todavía lo hacías más por un sentido de justicia más que por vos. Sí. Para mí tenía que convertirme, tenía que cambiar de opinión para otras personas. Sí. En primer lugar. Y solo después de este cambio, podría
podría pensar de mí y mi orientación sexual. Claro. Y eso fue muy difícil, obviamente, Sí. Y extremadamente aterrador para mí, porque no tenía idea de cómo mis papás en particular responderían. Claro. Y esa Navidad fui a casa, fui de Massachusetts a Kansas, a casa, y salí del closet a mis papás. Wow. Y eran amables, Sí. pero no afirmantes. ¿Sí? ¿Es la palabra para affirming? ¿Afirmantes? Sí, afirmantes. Sí. Ok, pero no afirmantes. Mi papá nunca había conocido a una persona abiertamente gay en su vida entera. Wow. Por lo que no era sorprendente que él no entendiera lo que significaba ser gay. Claro. Pero afortunadamente él estaba dispuesto a escuchar y aprender juntos conmigo. Uh-huh. Y le doy un montón de crédito por eso. Sí. Es tan importante simplemente estar abierto y estar abierto a aprender cosas nuevas. Y mi mamá también, pero mi papá probablemente tenía una opinión más fuerte contra relaciones del mismo sexo, Sí. más que mi mamá. Pero fue una revelación muy difícil para las dos. Y me quedé en casa esa primavera, en lugar de regresar a la universidad, Sí. para poder tener esta conversación con mis papás. Al principio, mi padre esperaba que yo cambiara de opinión, pero a medida que estudiamos más la Biblia, él comenzó a cambiar de opinión, porque él se dio cuenta de que los pasajes en la Biblia no son tan claros como él pensaba Sí. antes de estudiarlos. Y hoy en día, mi mamá y papá están afirmando plenamente y asisten a todas las conferencias de The Reformation Project, y eso ha hecho una gran diferencia en mi vida. Bueno. Es una bendición enorme para mí. Así que esa experiencia me ayudó a ver cómo los cristianos conservadores y evangélicos podrían cambiar de opinión acerca de las relaciones entre personas del mismo sexo, la inclusión LGBTQ, a través de dos cosas. Una combinación de cosas, en realidad. Relaciones personales transformadoras con personas LGBTQ y también un argumento fuerte de cómo interpretar la Biblia de una manera que respalda la autoridad de la Biblia al tiempo que crea un espacio para relaciones comprometidas con personas del mismo sexo. Así que esa experiencia con mis papás en muchas maneras aún es el guía y base para mí en tener esperanza para un cambio más grande en la iglesia, porque yo sé de mi propia experiencia que es posible cambiar las opiniones y las opiniones fuertes de personas, porque en mi opinión la mayoría de cristianas y cristianos en el mundo que oponen a la inclusión LGBTQ en la iglesia no entienden este asunto muy, muy bien. Creen que sí, creen que sí, pero en realidad
es muy como, son muchos prejuicios en lugar de conocimiento en realidad. Oh, sí, hay tanto prejuicio, sin duda, pero creo que hay una posibilidad en muchos casos, no en cada caso, pero en muchos casos, para personas y papás de personas LGBTQ, a aprender más y últimamente cambiar de opinión si tienen los recursos necesarios y también si tienen una corazón abierta. Perfecto. Y desgraciadamente todas las papás no tienen una corazón abierta, pero con mis papás sabía que sí tenían corazones abiertas, pero no tenían recursos para entender cómo interpretar la Biblia sobre este tópico. Así que es muy importante para mí crear más recursos para compartir conocimiento e información con más personas. Genial. Te voy a hacer una pregunta que me hacen mucho a mí y viene un poco con esto que estás diciendo de la importancia de educar y de relacionarse con las personas para poder cambiar de opinión y de creencias. Lo que siempre me preguntan a mí es ¿por qué querés hacerlo? ¿Por qué no simplemente dejar la iglesia o perder la fe en una institución, en un grupo de personas que han sido tan dañinas para la comunidad LGBT? ¿Por qué comenzar un proyecto, una organización para educar sobre este tema y para hablar con estas iglesias que tienen políticas y creencias que no son afirmantes de las relaciones entre personas del mismo sexo? ¿Por qué decidiste más bien tener esta misión, este propósito, en lugar de simplemente, sí, dar la espalda en el sentido de mi familia me acepta, mi familia está bien conmigo, tengo amigos que me aceptan? ¿Por qué querer hacer la organización? ¿Por qué querer influenciar la iglesia? Pues una buena pregunta. Para mí, la razón por la cual quiero trabajar en iglesias y con cristianos y cristianas que no son afirmantes es por muchas razones. Una razón es porque la iglesia es muy importante para mí y creo que todas y todos sí, somos parte del cuerpo de Cristo. Y si una parte del cuerpo está en dolor, eso tiene un efecto en otras partes del cuerpo. Y es verdad con este tópico también, porque hay tantas personas y niños y niñas LGTBQ en la iglesia y ellos y ellas necesitan más apoyo. Es una cuestión de vida contra muerte. Sí. Para muchas personas. Y sí tengo el potencial para crear una diferencia en las vidas de los niños y niñas LGBTQ. Entonces creo que tengo una obligación moral, sí, personal y como cristiano para hacerlo. Y otras razones son que quiero ser involucrado en la iglesia por el resto de mi vida y es mucho más fácil hacerlo si hay muchas más iglesias sí, que son afirmantes, ¿no? Y porque quiero que la iglesia sea algo positivo para el mundo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos ahora, la iglesia estadounidense
por mayor parte, no es muy saludable para nuestra sociedad, porque la mayoría de cristianos y cristianas evangélicas, especialmente blancas, están apoyando políticas horribles y están causando daño a personas marginadas. Y no es el mensaje de Jesús, no es consistente con las enseñanzas de Jesús, y me hace dolor ver la iglesia causa daño a personas marginadas. No es aceptable. Sí. Y es imperativo que cristianos y cristianas que quieren ver una iglesia diferente trabajen para crear esa iglesia. Y también la última razón es que a pesar de todas las desilusiones en la iglesia, aún creo que hay potencial para crear cambio. Sí. Y ¿qué cambio es posible? Porque es un poco gracioso para mí, porque Exodus International, sí, la organización más famosa y que ya no existe, afortunadamente, pero su lema fue en inglés: "Change is possible". El cambio es posible. Sobre el cambio de orientación sexual, que claro, no es posible en realidad, pero mi lema, invertida en un sentido, es que sí, el cambio es posible, pero el cambio de opinión y el cambio de cómo cristianos y cristianas en todo el mundo piensan de sus hermanas y hermanos y no sé cómo se dice hermano o hermana en una manera que es sí. Sí, ¿cómo se dice? Lo que pasa es que en español es muy complicado, porque en inglés lo que te da el género es el pronombre, pero en español, viste, que todo es a, o, no es solamente el pronombre como tal. Entonces, en realidad, no hay algo que podría decirte que es literalmente hermanos, hermanas. No hay uno que te diga que conlleva los dos. Obviamente, la Real Academia Española te dice que el masculino incluye el femenino, pero no. Entonces, sí, no. No. Lo que se está implementando en muchos lugares es para personas que no binarias, por ejemplo, es el uso de la E. Digamos, en vez de la O o la A, se ocupa mucho la E. Digamos, en vez de todas o todos, todes, por ejemplo. Eso, okay. Sí, en muchos espacios se está comenzando a implementar con esa letra para poder hacer una palabra que incluya a las personas, digamos, que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Okay. Sí, así que podrías decir hermanes. Hay hermanes, ok. Así que E en vez de X. Sí, porque la X se puede usar de forma escrita, pero cuando lo hablas, no, en español no tiene... No, es difícil hablar, ¿no? Y también muchas personas en Latinoamérica están un poco reacias a ocupar la X porque tiene una raíz estadounidense. Entonces lo asocian como que no es nuestra realidad. Entonces, que es muy estadounidense. De hecho, acá la comunidad LGBTIQ, la Q, muchos tampoco la utilizan porque queer es una palabra estadounidense que no tiene una traducción al español. Entonces están implementando la C, que es un juego fonético de la palabra queer, y lo escriben con C, U y R. Ok. Sí.
Así que es un poco extenso, es largo, pero cuando yo, digamos, quiero ser inclusiva, digo, en escritos por lo menos, hablo en masculino, femenino y con la E. Pero si se quiere, si no hay tanto tiempo, con la E abarca, es lo más inclusivo. Me gustaría... Sí, okay. Bueno, muchas gracias por esta explicación. Sí. Y ahora ya no sé de qué estábamos hablando, de los hermanos. Sí, ok, así que sí, ahora no me recuerdo lo que estaba diciendo. Hace un poco de minutos, pero sí, es importante que ayudemos a nuestras y nuestros, ¿no? Sí. Hermanos, hermanas y familia en Cristo. Sí, ¿sí? Familia. Y toda nuestra familia en Cristo para entender este tópico mejor, porque es una cuestión de vida contra muerte para miles y miles de personas. Totalmente. Y porque el cambio es posible. Sí, y contanos un poco de la organización que formaste justamente para hacer este trabajo, del que nunca he escuchado, la que nunca he escuchado de The Reformation Project. ¿Cuál es el propósito de la organización? Sí, bueno, The Reformation Project, el proyecto de reforma en español, es una organización cristiana de base bíblica que trabaja para promover la inclusión de las personas LGBTQ mediante la reforma de la enseñanza de la Iglesia sobre orientación sexual e identidad de género. Y nuestra visión es de una iglesia global que afirma completamente a las personas LGBTQ. Fundé la organización hace 6 años ahora para ayudar y equipar a muchas personas y personas cristianos y cristianas que son afirmantes para crear un cambio en sus iglesias. Y de hecho fue en uno de los proyectos que tienen justamente el programa de liderazgo, que es este programa intensivo, es bastante intensivo, no entiendo cómo pude leer tanto en tan poco tiempo, pero que te equipa y de hecho la que esté escuchando acá, creo que sería bueno que más personas de Latinoamérica aplicaran, ¿no? Para el próximo año, no este año porque justo están en proceso del cohort del 2019, pero es una buena oportunidad. Sí es en inglés, el contenido es en inglés, pero si sos fluido en el idioma, lees en el idioma, te interesa este tema y querés trabajar en pro de la inclusión, es definitivamente una gran oportunidad y sí me encantaría que más personas de Latinoamérica lo hicieran. Sí, bueno, absolutamente. Deseamos que más líderes de Latinoamérica participen en el programa de liderazgo. Como sabes muy bien, es el programa más intensivo de CRP. Es un programa de desarrollo de liderazgo para capacitar a los cristianas y cristianos LGBTQ para trabajar para la inclusión en sus comunidades de fe. Y dura un periodo de 3 meses. Y entonces termina con una cumbre de 3 días en la primavera en Estados Unidos ahora, por lo menos, pero sí. En el futuro, ojalá que tengamos cumbres y programas en otros países también, pero ahora la cumbre está en los Estados Unidos. Y la cumbre es para equiparse con las herramientas que los miembros y los líderes, nuestros líderes del programa necesitan para crear un cambio, incluida la capacitación en teología afirmante sí. Y organización comunitaria de
de base, ¿no? Sí. Y justicia racial también. Y en este año tenemos 50 participantes en el programa y un participante este año es de Brasil. Buenísimo. Y también tenemos participantes de, no sé cómo se pronuncia en español, Nigeria. Nigeria, sí. Nigeria y Uganda también. Buenísimo. Y otra participante en Líbano. Y en el pasado hemos tenido líderes de Australia también. Y también este año tenemos una líder de Canadá. Y sí, absolutamente queremos más líderes de América Latina específicamente, porque el cristianismo es muy importante en muchas partes de Latinoamérica y también hay personas y cristianos LGBTQ en cada país y cada ciudad y cada iglesia en Latinoamérica también, y queremos hacer todo que podemos para equipar a cristianas y cristianos LGBTQ en todo el mundo. Sí, es muy necesario. De hecho, Latinoamérica es considerada, por lo menos Centroamérica es considerada la región más evangélica de las Américas. Y esto tiene mucho que ver tiene un gran trasfondo histórico muy estrechamente relacionado con los mismos misioneros de Estados Unidos. Entonces, sí. la influencia religiosa, todo lo que vos decías, que actualmente Estados Unidos, el evangelio, la manera en que se vive el evangelismo es conservadora, con políticas discriminatorias, y ese es el tipo de cristiandad o de cristianismo que estamos recibiendo en Centroamérica. Entonces, es muy importante poder tener estas conversaciones en una región que lo único que ha escuchado es que somos una región que tiene que ser salvada, que tenemos que esperar al misionero blanco que nos hable de Jesús y nos ayude y nos salve, cuando podemos trabajar juntos. Siempre digo que el asunto no es si nos ayudan o no, el hecho es si somos su proyecto o si trabajamos de la mano. Esa siempre es la gran diferencia, y definitivamente es necesario que como iglesia global podamos trabajar juntos en pro a la inclusión también justamente en esta región latinoamericana. Así que esta es una forma de lanzarte la indirecta, Matthew, de que necesitamos más recursos en español, Matthew. Sí, no, es absolutamente necesario, absolutamente, y es una prioridad de nosotros en TRP crear más traducciones específicamente de nuestros recursos en español, y espero que al final de este año vamos a tener más recursos y traducciones para personas hispanohablantes en nuestro sitio de web. Y no sé si es posible traducir todas las lecturas del programa de liderazgo hasta más tarde. Sí. Pero las solicitudes para el programa en el próximo año estarán disponibles en nuestro sitio de web en octubre, y espero que cualquier persona interesada envíe una solicitud, porque sí, es muy importante para nosotros trabajar más con
otros líderes como vos. Muchas gracias, sí. De hecho, algo que siempre le digo a los líderes que he conversado a lo largo de Latinoamérica, que siempre digo que tengo bastante contacto con gente de acá de Argentina. De hecho, pronto también saldrá un episodio con Marcelo Sanz, que es un hombre que fundó el primer grupo de apoyo a personas que sufrieron algún tipo de abuso psicológico o verbal por su sexualidad en las iglesias, y es el primer grupo inclusivo en Argentina y lo fundó hace 20 años. Entonces he estado hablando con él y también he estado hablando con líderes en Paraguay, en Panamá, en el resto de Centroamérica, y siempre que hablamos llegamos al mismo punto, que en Latinoamérica tenemos como muchas ganas, queremos comenzar estas conversaciones, queremos hablar de inclusión y queremos que más gente lo escuchen, pero nos falta mucho la organización, organizarnos. Cómo poder tener de verdad una estrategia para poder hablar con las iglesias. Así que por ahí viene una de mis últimas preguntas, Matthew. En tu experiencia y algo que vi en el cohort, en esta cumbre del programa de liderazgo, es que no es solamente de teología, sino también organización de base. Poder organizarse, poderse fijar objetivos, metas y poder de verdad hacer un plan para cambiar políticas, para educar, para cambiar la mentalidad. En tu experiencia, obviamente ya son, ¿cuántos años de TRP? 6. Sí. 6 años. Obviamente apenas estás comenzando, me lo dijiste, me acuerdo cuando estaba allá en Estados Unidos que sentías que apenas estabas comenzando en esto, pero ¿cómo ves un cambio global en la iglesia, o sea, en la iglesia? Como ¿ves posible que podamos tener este tipo de conversaciones que vos estás teniendo en Estados Unidos, en Latinoamérica? ¿Cuál es la importancia de organizarse? Pues es una pregunta buena y un poco difícil, pero últimamente sí, creo que sí es posible tener estas conversaciones en iglesias en Latinoamérica, pero cada contexto es diferente. En Estados Unidos, en Latinoamérica, en Wichita, Kansas, en Boston, Massachusetts, cada contexto, y en la misma ciudad frecuentemente. Cada iglesia es diferente y lo que es posible cambia, depende del contexto específicamente. Pero en unos contextos es posible abogar para cambios grandes en la política de una iglesia. Uh-huh. Pero en otros contextos solo es posible simplemente tratar de tener una primera conversación acerca de la existencia de personas LGBTQ. Sí. Simplemente la existencia. Pero es un paso primero y necesario. Así que depende del contexto de las iglesias, de cualquier persona. Es difícil dar una receta, como una fórmula mágica, depende mucho de... Sí, depende mucho, pero después del primer paso de simplemente crear un conocimiento de la existencia de personas y cristianas LGBTQ, entonces es importante pensar de las estructuras de poder en nuestras iglesias. Sí. Y a menudo no nos gusta pensar sobre el poder y las estructuras de poder en la iglesia porque puede parecer poco cristiano, sí. En la cultura. Pero tenemos que aprender acerca de quién tiene el poder en nuestras iglesias para que podamos pensar en la mejor manera de tratar de hacer un cambio. El poder no es una palabra sucia. Sí.
es una palabra neutral y es posible usar poder en maneras malas, pero también es posible usar poder en maneras positivas. Y como cristianos debemos querer que todas las personas que tienen poder usen su poder en maneras positivas que alinean con las enseñanzas de Jesús, especialmente sobre el tratamiento de personas marginadas y personas LGBTQ específicamente. Sí. Así que hay muchas maneras diferentes y válidas en las que personas pueden tratar de iniciar esta conversación, pero en iglesias más conservadoras típicamente es necesario empezar al inicio con conversaciones muy básicas y ayudarles a otras personas a entender que la orientación sexual e identidad de género no son escogidas por personas LGBTQ, pero son características de personas como otras características, y que la orientación sexual y que la identidad de género son reales. Sí. Son reales. Típicamente eso es el primer paso y puede ser muy frustrante porque es tan obvio para nosotros, sí. Tan obvio, pero depende del contexto. Sí, eso puede ser el lugar en el que es necesario empezar la conversación, pero eventualmente es importante apoyar más, es importante crecer más apoyo de otras personas en la iglesia y de líderes laicos. Típicamente no es posible ganar el apoyo de los clérigos, sí, porque los clérigos tienen demasiado para perder. Uh-huh. Pero sí puede ser posible ganar el apoyo uno a uno de otras personas laicas y ordinarias en la iglesia, y con un grupo con un grupo es mucho más posible tratar de tener un efecto. Sí. Porque es más difícil ignorar a un grupo que un individuo. Sí. Y también es importante para personas que quizás sean abiertas a esta conversación, pero también tienen muchas dudas sobre este tema. Es importante tener recursos para ellos y ellas, sí, sobre la Biblia y la interpretación de la Biblia, para ayudarles a entender este tema mejor. Total. Sí, totalmente. De hecho, en Latinoamérica estamos con esos pequeños pasos, porque por lo menos en mi caso me he enfocado mucho en la educación, en el sentido de hablar de los pocos versículos que tocan, entre comillas, el tema de la homosexualidad, pero dar esos pequeños pasos porque estamos en una fase donde ni siquiera saben de la existencia de cristianos y cristianas LGBT. Estamos apenas visibilizando el hecho que aquí estamos, existimos, y es empezar estas conversaciones porque definitivamente en este punto, en este primer punto, la historia, por lo menos no sé qué pensás, pero en mi caso,
he visto que las historias tienen más peso que un argumento teológico, por lo menos en esta primera fase. El hecho de poder decir aquí estamos, existimos, tengamos este inicio de la conversación, importa mucho la historia, el decir esta es mi vida, este fue mi testimonio, yo creo en Cristo, soy cristiana, tengo una relación con Dios, y sí, en mi caso me gustan las mujeres, en el tuyo los hombres, pero somos hijos de Dios, somos familia en Cristo. Y lo menciono porque, como te decía, muchos de los líderes con los que he hablado están en ese punto de cómo poder iniciar estas conversaciones. Así que lo que dijiste es la verdad, nos ayuda mucho y sin duda muchos líderes en la región lo van a apreciar. Y bueno, solo tengo la última pregunta de preguntarte, pues, ¿vas algún día a venir a Latinoamérica y tener una conversación con nosotros en persona? Espero algún día podamos organizar de alguna forma algún espacio aquí a largo mediano plazo y poder tenerte en la región. Te agradezco muchísimo el tiempo, Maki. Sí, me encantaría venir a una conferencia en Latinoamérica sobre este tema. Me encantaría hacer esto porque es sumamente importante el trabajo que vos estás haciendo y que otras personas como vos estás haciendo también. Es extremadamente importante porque es una cuestión de vida y muerte. Sí. Y cualquier cosa que puedo hacer para contribuir aún un poco o un poquito, sí, me encantaría hacer esto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, y la verdad es que, repito, tu organización, a mí lo que me gusta mucho de TRP, o el Proyecto Reforma, es que están muy claros que si bien somos una sola familia en Cristo, está la interseccionalidad, y claramente, como vos decías, los contextos son distintos, y me gusta mucho el hecho que comprendes y tu organización comprende que podemos trabajar juntos, pero al mismo tiempo sabiendo que nosotros como líderes en Latinoamérica tenemos que tomar el liderazgo y la responsabilidad de poder influenciar en nuestro entorno. Entonces, aprecio muchísimo esto, y otra vez, gracias, Matthew. Y gracias por hablar en español, estuvo muy bien. Oh, absolutamente, y muchas gracias por invitarme y recibirme hoy. Y sobre tu último punto, estoy de acuerdo completamente. Es súper importante que nosotros, en estadounidenses, no pensamos que nosotros son los héroes para todo el mundo. No es el caso. Sí, es importante que nosotros ayudemos en las maneras en las que podamos, y en las maneras en las que líderes en Latinoamérica dicen que quieren apoyo. Sí. Pero últimamente, en cada contexto, en cada país, en cada región y en cada iglesia, es importante que los líderes en este contexto son las personas de este contexto, no personas de otro contexto. Y no queremos tener una manera imperialista, colonizadora de este trabajo, porque hay cristianas y cristianos LGBTQ en Latinoamérica que tienen el poder de sí mismo, tienen el poder para crear este cambio. Y Carla Sofía, vos sos una ejemplar maravillosa de este hecho, y estoy muy agradecido de vos y tu trabajo. Así que muchas gracias por todo que estás haciendo. Ay, gracias.
Muchas gracias por ser parte de esta conversación entre Matthew y yo. La verdad es que espero que haya sido de muchísima bendición y como siempre digo, compartan. No sabes quién puede estar necesitando este tipo de mensaje de inclusión y amor. Así que postealo en tu Facebook, compartirlo en tu Twitter, Instagram y también si quieres ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este proyecto, no dudes en apoyarme con un aporte mensual que va para todos los costos que genera la creación de todo este contenido. Así que solo ingresa a mi sitio web www.lamechuda.com, sección Apoyar la obra y compartí y trabajar junto conmigo por esta misión de una iglesia completamente inclusiva. También si tenés que compartirme un mensaje, una sugerencia, tu testimonio, puedes escribirme al correo carlasofia@lamechuda.com. Y bueno, nos escuchamos pronto.